Hola, muy buenos días para todos. Agradecemos a las personas que ya han ingresado por acompañarnos el día de hoy. Tenemos unos minuticos de espera mientras se terminan de conectar todas las personas que se registraron para este conversatorio de túneles urbanos. Mientras tanto, los invitamos a ver los siguientes videos. En Argos, desarrollamos soluciones para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Con un portafolio que se adapta según tus necesidades constructivas, poniendo nuestra experticia técnica y profesional a tu disposición. Con capacidad y cobertura donde y cuando las necesites, con servicios exclusivos que incrementan tu eficiencia y productividad, y con un relacionamiento ético y cercano para que sientas que tus proyectos son también nuestros. Administramos los recursos para consolidar operaciones y productos más sostenibles y trabajamos como equipo porque vemos en cada proyecto la oportunidad para construir bienestar y desarrollo para las generaciones futuras. Para nosotros, construir es crear un legado y hacer lo posible contigo es nuestro privilegio más grande. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Después de su llamada comienza la verdadera historia. Esta historia necesita de un aliado que sea especialista en brindar soluciones a todas sus necesidades de combustible. Desde el inicio de esta historia, su empresa contará con un asesoramiento personalizado enfocado en detectar, proponer y solucionar sus necesidades. Nuestro sistema de gestión de calidad y nuestro propio laboratorio certificado a nivel internacional nos permite contar con el único programa de trazabilidad avalado por Icontec. Podemos alzar la voz y decir, nuestro combustible es certificado. Nuestra entrega perfecta comienza con soluciones automatizadas en el proceso de carga dentro de nuestras terminales, desde la detección del tamaño del vehículo hasta el control absoluto del inventario de tránsito por medio de rastreo satelital, proporcionando así un proceso de carga, transporte y descarga de combustibles que responde a las exigencias de cada sector. En Primax, nos encargamos de que el suministro de combustible deje de ser una preocupación, sin importar en qué parte del país se encuentre, porque nuestras 11 terminales de combustible nos dan una amplia cobertura y garantiza que el transporte de combustible no sea un impedimento para que su negocio llegue cada vez más lejos. En sus manos está encontrar la mejor historia que solucione sus necesidades de combustible. Por eso no somos un proveedor, somos un aliado confiable para usted. Pero nuestra historia no termina aquí. Primax, combustibles industriales. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia les damos una cordial bienvenida a este conversatorio de túneles urbanos que hemos preparado para todos ustedes, agradeciéndoles muy especialmente su compañía. Queremos informarles que en la Cámara, como gremio del sector de la infraestructura, constantemente estamos programando estos espacios con temas de interés para nuestros afiliados y para el sector en general. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que estén informados de todas nuestras actividades y eventos. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como CCI Antioquia y en Facebook y YouTube como Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. También pueden visitar nuestra página web www.cciantioquia.com. Bueno, y antes de dar paso a nuestro conversatorio, les cuento que al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas que nos compartan a través del chat. Le doy entonces la palabra a nuestro director ejecutivo, el doctor José Fernando Villegas Hortal, quien les dará un saludo. Gracias, Natalia. Pues un
saludo muy especial a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy, en este conversatorio sobre túneles viales urbanos. Tenemos más de 600 personas inscritas de países tan diversos como Chile, como Ecuador, como Estados Unidos, México y por supuesto Colombia. Y un saludo muy especial a nuestros dos invitados del día de hoy, el doctor Héctor Salazar. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Héctor es ingeniero civil del Instituto Moscovita de Carreteras y Automóviles. Tiene un doctorado de la misma institución en túneles de transporte. Tiene amplísima experiencia, es la cabeza visible del Grupo Geoandina, quien participa muy activamente en muchos de los proyectos que actualmente se construyen en Colombia. Igual darle la bienvenida a Gonzalo Echeverry. Gonzalo pues es una persona aquí en Antioquia muy conocida, es ingeniero civil de la Facultad de Minas. Se desempeñó como gerente y vicepresidente técnico de una firma emblemática en Colombia que es AIA. Además le tocó, yo creo que desde sus inicios hasta la entrega final de la construcción del túnel de Oriente, del cual fue su gerente, pero también su presidente de junta directiva. De manera que son dos personas muy autorizadas para tocar un tema tan apasionante y tan actual. Y simplemente recordar que en Antioquia y en Colombia es quizás la región y el momento donde más construcción de túneles viales se presenta en América. Tenemos nosotros que en Colombia hay del orden de 178 kilómetros de túneles viales ya construidos y en construcción, un total de 177 túneles, de los cuales más o menos la mitad están en Antioquia. En Antioquia, entre construidos y en construcción, hay 86 o habrá 86 kilómetros de túneles, en total unos 53. Recordemos que Antioquia, por su topografía, también pues, tiene, digamos, la construcción de túneles viales muy largos. El túnel de Oriente es uno de ellos. Está en construcción el túnel del Toyo, que va a ser el túnel vial más largo de Latinoamérica. Y quisimos nosotros entonces aprovechar este conocimiento que hemos adquirido, porque realmente la tecnología que se está utilizando es una tecnología de punta, de las cuales nos sentimos muy orgullosos y no podríamos dejar este momento tan especial para la ingeniería colombiana y no hablar sobre este tema. De manera que bienvenidos todos, vamos a pasar un rato muy agradable porque es un tema que nos apasiona. Y entonces, para dar inicio ya, lo quiero dar la palabra a Héctor. Héctor, sé que tú vas a arrancar por donde tenemos que arrancar, contando un poco de la historia de los túneles. De manera que bienvenidos, Gonzalo, Héctor. Y Héctor, te doy la palabra entonces para que tú empieces este conversatorio. José Fernando, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos los que están viendo este conversatorio. Esperamos que sea interesante para todos, ya que, como decía José Fernando, es un tema que nos apasiona a muchos. El tema de los túneles pues, es algo que ha ido intrínseco con el desarrollo de la humanidad y quisiera hacerles como una introducción a lo que vamos a conversar con Gonzalo sobre los túneles viales urbanos. Voy a compartir mi pantalla y rápidamente haré una presentación con algo de la historia, con algunos antecedentes de los túneles viales a nivel mundial, a nivel latinoamericano y algo en Colombia. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señor, la estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, digamos que los túneles urbanos o el espacio subterráneo ha venido acompañando el desarrollo de toda la humanidad. Desde sus inicios, el ser humano, digamos que se resguardó en las cavidades, en cavernas, utilizó el espacio subterráneo para vivir, para defenderse, y así hemos ido desarrollando el uso del espacio subterráneo para muchas cosas, Entonces vamos a ver un poco las definiciones rápidamente de qué es un túnel vial urbano, cuál ha sido más o menos la historia de los túneles en general y también de los túneles viales
algunos antecedentes del uso del espacio subterráneo, especialmente con túneles viales a nivel mundial, luego en América Latina, algo en Colombia, y finalmente yo creo que es lo interesante de esta reunión que nos tiene a todos es soñemos cómo podemos usar ese espacio subterráneo en diferentes actividades que ya las estamos aplicando, o hacia adelante cómo vamos a poder implementar este tipo de obras subterráneas para muchas actividades del ser humano y de nuestras ciudades especialmente. Entonces, los túneles urbanos viales se clasifican en términos generales en tres tipos: túneles férreos, túneles vehiculares y túneles peatonales o de ciclistas, ya para usos más, digamos, más cercanos a caminar o montar en ciclo. Dentro de los túneles férreos, pues vemos acá algunos ejemplos. Básicamente, a nivel urbano, los túneles férreos que más se han implementado en todo el mundo son los sistemas de transporte masivo tipo metro. Estos tienen una historia muy larga. Vemos acá unos ejemplos de la inauguración del túnel, uno de los túneles, perdón, del metro de Londres en 1863, es decir, hace más de 145 años. Ya va a cumplir 150 años de existencia de este metro. Y en la segunda imagen vemos ese metro, pero ya en el año 2021. También resaltar el desarrollo de los metros en China. En los últimos 20-25 años han construido miles de kilómetros de túneles para metro y cientos de estaciones de casi, no sé, 15-20 ciudades diferentes de China que siguen ampliando sus redes de metro. Entonces, estos son los túneles férreos urbanos. Los túneles vehiculares, pues como su nombre lo dice, son túneles para vehículos, para automóviles, para camiones. Aquí traigo un ejemplo, bueno, 3 ejemplos de Colombia. Vemos el soterrado de Parques del Río en Medellín. Vemos un soterrado, digamos, aquí lo denominamos Parque Bicentenario en Bogotá, lo que vemos en la imagen de la derecha, y en la parte inferior vemos el túnel de la Avenida Colombia en Cali. Es decir, pues en Colombia ya estamos utilizando los túneles vehiculares urbanos incipientemente, pero pues la idea es que soñemos cómo construirlos en mayor cantidad y para mayor beneficio de nuestras ciudades. Y los túneles peatonales, que también tienen su historia. Realmente ahora vamos a ver un poco de la historia de esos túneles, pero aquí unas imágenes de un túnel peatonal en Londres, un túnel peatonal en Bogotá, que digamos se diseñó también como una zona comercial, y túneles combinados que vemos en la parte inferior de peatones y de ciclovía. Un poco de la historia, rápidamente. Digamos, el ser humano, como les decía, está unido en su desarrollo al uso del espacio subterráneo. Hay ciudades subterráneas, en el caso de Capadocia, en Turquía, donde se desarrollaron hasta casi para 40.000 habitantes, todo con grandes, digamos, desarrollos subterráneos hace muchos años. En manejo de aguas de acueducto, de alcantarillado, también se ha utilizado el espacio subterráneo en las ciudades, es decir, desde sus inicios para el desarrollo de las actividades humanas, pues se ha utilizado el espacio subterráneo. Un poco de historia. El túnel peatonal más antiguo que se conoce en estos momentos, según la historia, es un túnel construido debajo del río Éufrates, más o menos hacia el 2160 a.C. Este túnel tenía más o menos 1 kilómetro de longitud y fue construido, como ven ustedes ahí en el lado izquierdo, fue construido con mampostería, con roca. Lo que hicieron fue construyeron una parte en el lado seco del río, luego corrieron el río y construyeron la otra parte. Unía 2 orillas del río Éufrates. Un túnel peatonal en Londres, construido en 1814, digamos, esto ya tiene más de 200 años, en estos momentos está siendo utilizado, pero ya no para peatones, sino para llevar algunos servicios a través de ese túnel peatonal.
Entonces vemos la historia de esos túneles peatonales, en el caso de túneles de metro. Como les decía, desde el año 1863 se inauguró la primera línea subterránea del metro de Londres. Vemos acá una imagen de la celebración de los primeros 150 años de operación del metro de Londres, y vemos también una imagen de un túnel vehicular de las autopistas urbanas de Santiago de Chile. Esto es más reciente. Lo de Santiago de Chile, digamos, es el plan de autopistas urbanas más grande construido en América Latina, y lo inauguramos, o se inició la inauguración desde el año 2014, 2015 y 2016. También se está utilizando el espacio subterráneo para sistemas de transporte con buses. En Bogotá, pues, se construyó una estación subterránea que se llama la estación Museo Nacional. Vemos al lado izquierdo una foto de esa estación, y pues también en muchas partes del mundo se están utilizando túneles para ciclovías. Todo esto, digamos, una antesala para que soñemos hacia dónde vamos. En las grandes ciudades del mundo actualmente cada vez se utiliza mucho, de manera más eficiente o en mayor proporción, el espacio subterráneo para muchas actividades de transporte, muchas actividades de depósito, de comunicaciones o de centros comerciales. Vamos a ver que en esta era ambiental donde el uso del espacio que tenemos en superficie, digamos, debería dedicarse para actividades más lúdicas, para, digamos, zonas arborizadas, parques, pues eso nos hace pensar de que ese espacio superficial, pues, no debería estar siendo usado para actividades de transporte. Entonces, todas esas actividades de transporte se están llevando a subterráneo, como lo vamos a ver en varios antecedentes que les voy a mostrar a nivel mundial. Las ciudades en estos momentos, las grandes ciudades del mundo, se están planeando y se están desarrollando en el esquema multinivel. Es decir, no solamente utilizamos el nivel de la superficie de la Tierra, sino que también estamos pensando, bueno, como ya se ha construido mucho hacia arriba, también se está pensando y se está haciendo desarrollos subterráneos en muchas partes en diferentes niveles. Como lo vemos, pues, en estas imágenes que son más ilustrativas, puesto que, pues, ustedes entenderán que no se puede tomar una foto que nos muestre una sección del desarrollo subterráneo en muchas ciudades, pero voy a tratar de mostrarles algunas que creo que muestran ese desarrollo del espacio subterráneo urbano. Entonces, miremos ejemplos. Un ejemplo muy interesante es la autopista M30 o calle 30, como se le dice en Madrid. Una autopista que era superficial, pues se ha llevado a subterráneo a través de decenas y decenas de kilómetros de túneles viales o túneles vehiculares para dar paso en superficie a grandes parques. Esto lo vemos, pues, hace ya unos 15 años, el desarrollo de estas autopistas en Madrid. Se piensa, pues, el plan es mucho más ambicioso, pues hasta el año 2008 lograron avanzar bastante. Después, por temas económicos, no se ha avanzado mucho más, pero los planes, digamos, para los próximos años es subterranizar o llevar a subterráneo gran cantidad de estas autopistas que en estos momentos van por la superficie. Entonces, aquí vemos cómo ha quedado realmente parte de las autopistas o la autopista M30 en Madrid. En muchos metros del mundo, pues, en la gran mayoría o en la inmensa mayoría de los metros del mundo se construye en subterráneo. Vemos acá ejemplos. El metro de Moscú, que es una de las maravillas arquitectónicas de los metros del mundo. El metro de Estocolmo, que es un metro también espectacular, construido totalmente en roca, con alguna, digamos, alguna ayuda ahí de un concreto lanzado, pero que refleja las condiciones geológicas del terreno en que se ha hecho el metro de Estocolmo. Son decenas de kilómetros de metro construidos en roca.
O el metro de Beijing, o como se ha visto en muchos metros de ciudades chinas, pues han construido miles de kilómetros en los últimos 15, 20 años de túneles y estaciones subterráneas para el desarrollo de estos metros. El uso del espacio subterráneo unido a estos desarrollos de metros conlleva también el uso de ese espacio como centros comerciales. Vemos aquí ejemplos en Hals, en París, es un centro donde se unen varias líneas del metro de París con el RER o el tren regional, y a su vez tienen un centro comercial subterráneo bastante amplio. En el caso de Moscú, la Manejnaya Plощad, que es una de las, digamos, de los centros históricos de la ciudad, pues allí se construyó debajo de esa plaza Manejnaya, se construyó todo un centro comercial que lo vemos debajo, digamos, en colores muy llamativos. Todo eso es subterráneo, unido a una línea del metro de Moscú. Y en Beijing también hay un centro comercial subterráneo que está unido a una de las líneas del metro de Beijing. Entonces vemos el uso de espacio subterráneo unido a túneles viales o al desarrollo vial de las ciudades. Adicionalmente a los centros comerciales vemos otros usos de espacios subterráneos, como vemos acá. Esto es en Suecia y en Finlandia. Una cancha de fútbol subterránea, una piscina subterránea u otras actividades también todas subterráneas. Rápidamente, en América Latina el uso de los túneles viales urbanos pues tiene también mucha historia. Vemos acá la inauguración del metro de Buenos Aires, allá se le denomina el subterráneo, pues ya lleva más de 100 años, 107, 108 años de haber sido inaugurado, y vemos también cómo actualmente pues se sigue desarrollando. En los últimos 5 años se han construido varios kilómetros de ampliación de este metro, que sigue en constante crecimiento, pues que está asociado al crecimiento de la ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de México, también la primera línea del metro se inauguró en 1969. En estos momentos pues tienen más de 9 líneas en operación, construidas en unas condiciones geológicas bastante complejas. Todos sabemos que Ciudad de México antiguamente, fue construido en lo que antiguamente fue una laguna. El terreno es muy blando, es saturado, con condiciones sísmicas especiales, digamos, y a pesar de eso, pues hay un metro que está funcionando bastante bien desde hace más de 50 años. Algo más cercano a nosotros, digamos, a nuestras ciudades colombianas, en las autopistas urbanas de Santiago de Chile. Santiago es una ciudad de unos 4 o 5 millones de habitantes, que en los años 2002, 2003 al 2006 empezó un gran programa de autopistas urbanas con altos componentes de uso de espacio subterráneo a través de túneles viales urbanos. Entonces vemos acá algunos ejemplos. El túnel de Kennedy, ven ustedes un túnel de 4 carriles construido, digamos, debajo de una de las autopistas o de una de las avenidas más importantes de Santiago, que es la avenida Kennedy. El túnel de Vivaceta en la parte superior derecha, el túnel de Manquehue en la parte superior, inferior izquierda, y el último túnel en el cual pues estamos participando con algunas actividades de asesoría es el túnel de La Pirámide, que va por debajo del Cerro de San Cristóbal. Este túnel probablemente, que hace parte de la autopista Vespucio Oriente, probablemente se inaugure en unos 2 años más o menos. Bueno, no solamente este túnel, sino decenas de túneles que se están construyendo en estas autopistas en Santiago de Chile. A nivel de metros, hay muchos ejemplos del uso subterráneo. El metro de Caracas, por ejemplo, que también las primeras líneas tienen más de 40 años.
Es lo que vemos en el lado izquierdo, en el lado central, parte del proceso constructivo de las líneas de metro de Lima. En este caso, las dos fotos centrales tienen que ver con el desarrollo de la línea número 2 del metro de Lima, y del lado derecho, el desarrollo del metro de Ciudad de Quito. Vemos ahí un túnel y vemos uno de los trenes que hacen parte de ese sueño que ya están cumpliendo los ecuatorianos con el metro de Quito. En Colombia pues hemos utilizado el espacio subterráneo urbano de varias maneras. En la parte superior derecha vemos el túnel vial urbano de la Avenida Colombia en Cali. Son más o menos 900 metros, es un túnel bastante interesante, con bastante tecnología. En la parte inferior y en la parte derecha vemos el túnel de Oriente de Medellín, a pesar de que cuando se diseñó este túnel se pensó en un túnel interurbano, pero por el crecimiento de Medellín y su conexión con el valle de San Nicolás, donde está Río Negro y otros desarrollos actuales conurbanos de Medellín, pues se está convirtiendo, o su operación en estos momentos tiene mucha relación con el manejo de tráfico urbano. En Bogotá y Medellín, pues del lado izquierdo vemos lo que hemos denominado la primera parte de un túnel o un soterrado de la calle 26. Realmente el proyecto inicial tiene más de 1,5 kilómetros subterráneo, pero hasta ahora se han construido prácticamente unos 300 metros en la 26, entre la carrera séptima y la carrera tercera. En Medellín pues se ha avanzado mucho más en el desarrollo de estas autopistas urbanas con túneles viales urbanos, como son los dos tramos que ya están construidos al lado y lado del río Medellín, del proyecto Parques del Río. Es decir, estamos utilizando el espacio subterráneo, estamos desarrollando proyectos, por ahora digamos en poca intensidad, pero pues vamos a soñar en construir más obras viales en nuestras ciudades que tanto lo necesitan. Vemos acá el ejemplo de la estación subterránea de Transmilenio de Bogotá, la parte superior. Esta estación del Museo Nacional, pues la diseñamos y construimos hace 10 años. Es la primera estación subterránea. Pensábamos pues con esto dar un ejemplo para la construcción del metro subterráneo de Bogotá, pues sin embargo pues las decisiones del desarrollo del metro de Bogotá por ahora marcan hacia un desarrollo elevado. Y un túnel peatonal, es en San Victorino, digamos una zona comercial muy famosa de Bogotá. Allí pues se combinó la necesidad de hacer un túnel peatonal con el desarrollo comercial de la zona, y así fue como hace 10 años diseñamos y construimos este túnel que ven, pues está en uso permanente. Hacia adelante, soñemos el espacio subterráneo de nuestras ciudades. Vemos acá ejemplos del uso actual en Toronto, lo que vemos al lado izquierdo, un centro comercial subterráneo. En la parte central superior, un centro comercial y un uso del espacio subterráneo en Osaka, Japón. Y cómo veríamos ciudades futuras básicamente en niveles subterráneos. Todo esto como preámbulo para poder soñar cómo veremos nuestras ciudades en las próximas décadas y cómo podemos utilizar el espacio subterráneo en estos túneles viales urbanos. Gracias. Bueno, en esta parte del conversatorio vamos a pasar por varios temas de gran interés sobre el transporte y el desarrollo urbano subterráneo, y los abordaremos
con una metodología de preguntas abiertas en la cual les estaremos pasando por diferentes que en adelante les mostraremos. El primer tema en el que nos quisiéramos centrar tiene que ver con lo que se mostraba en las últimas diapositivas anteriores, y es que cada vez hay más consenso y propuestas alrededor del desarrollo urbano subterráneo. Están organizaciones referentes a nivel mundial como la Asociación Mundial de Túneles, grupos de expertos tanto en urbanismo como en transporte, y diferentes autoridades a nivel mundial que proponen y recomiendan un futuro subterráneo para las ciudades, especialmente, basados en proyecciones y en la realidad de las problemáticas que presentan las ciudades y en especial sus centros urbanos, sus zonas más densas, debido al rápido crecimiento tanto de la población como de su suelo urbano. Entonces, la primera pregunta que queríamos abordar sería: ¿cuáles consideran ustedes que son las principales ventajas y beneficios del transporte subterráneo? Puede ser sobre el transporte en superficie o elevado. Gonzalo, Siempre me pasa que se me apaga el micrófono. Bueno, la excelente presentación de Héctor sobre el entorno latinoamericano, inclusive mundial, de obras viales subterráneas, nos ponen en evidencia que estamos muy atrás en Colombia. Pues Buenos Aires nos sacó más de 100 años de ventaja, siendo una ciudad de una población similar a las grandes capitales, a Bogotá y a Santiago, etc. En Colombia tenemos todo por hacer en cuanto a obras subterráneas. En Bogotá, particularmente en Bogotá, me tocó participar en un incipiente proyecto de obras viales subterráneas como es el deprimido de la 94 con la NQS. Tratando de mirar ventajas y desventajas de las obras subterráneas, les quiero contar que en este proyecto específicamente, el deprimido de la 94, todos los que participamos en él quedamos deprimidos, porque un proyecto que se contrató en 80.000 millones de pesos inicialmente, terminó costando 170.000, y el plazo inicialmente considerado de 20 meses se volvió 70. O sea, un tremendo fracaso como proyecto de desarrollo urbano. ¿Por qué? En el caso del deprimido de la 94, les cuento que intervinieron directamente para su ejecución 21 entidades diferentes al contratante y al contratista. Eso es una torre de Babel subterránea. El movimiento de las tuberías, redes eléctricas, redes de informática, gas, etcétera, involucró estrictamente 21 entidades diferentes, cada una de ellas con capacidad de entorpecer y parar el proyecto. Entonces, si miramos las posibles desventajas, este es un ejemplo muy claro de qué es lo que no se debe hacer. Lo que no quiere decir de ninguna manera que esos temas no se puedan solucionar. Otras ciudades importantes lo han hecho. En el caso de la 94, el sistema constructivo era a base de tabla estacas, había vibraciones que afectaron edificaciones vecinas, todavía las demandas de los vecinos están por ahí circulando, y realmente fue un ejercicio decepcionante
de obras viales subterráneas en Colombia. En las otras ciudades, en Medellín y en Cali, hay también ejemplos, que nos los mostró Héctor, muy incipientes de obras viales subterráneas. Parques del Río es un buen ejemplo. Mientras las demás ciudades latinoamericanas miden sus proyectos subterráneos en kilómetros, aquí las medimos en metros, pero ahí vamos. El proyecto de Parques del Río al final resulta ser exitoso, pero es bueno como hacer hincapié en que cómo se financian y se construyen este tipo de proyectos viales subterráneos. El túnel de Oriente, para poderse hacer realidad, aunque era intermunicipal, se volvió urbano, digo yo, y ya lo dijo Héctor, tuvo que tener la participación de la entidad concedente, de los capitales de riesgo aportados por el concesionario y de los aportes de pagos de peajes que hacían posible que el sector financiero se vinculara. Es decir, es una participación de 4 interesados, que no siempre es posible encontrarlos. En los desarrollos viales subterráneos o los asume enteramente la entidad interesada contratante, o hay que buscar esquemas de asociaciones público-privadas que hagan factible su desarrollo. El túnel de Oriente fue más o menos por cuartas partes. Una cuarta parte el departamento, otra cuarta parte el concesionario con aportes de capital de riesgo, otra cuarta parte el sistema financiero, que entra después de que los 2 primeros estén filados, no antes, nunca antes, y el resto es por cobro de peajes de urbanos, que, vale la pena decirlo, no es fácil. En Colombia no hay mucha cultura de pago de peajes urbanos, o mucha o ninguna. En el túnel de Oriente siempre tuvimos la gran duda de si la tarifa que necesitaba cobrarse para que el proyecto fuera viable era asimilada por el usuario. Siempre tuvimos esa gran incógnita, que afortunadamente hoy está despejada. Creíamos, y yo era uno de ellos, que el paisa, por ahorrarse 4.000 pesos, le da la vuelta a medio mundo. Y no fue así, afortunadamente para este caso. El peaje, que es relativamente alto comparado con los demás que se cobran en el país, no ha desincentivado el uso del túnel. La gente prefiere pagar ese sobrecosto, entre comillas, por tener una conexión vial ágil con el Oriente. Es decir, el usuario ya está empezando a hacer las cuentas como se deben hacer. En el caso de Parques del Río, pues originalmente, y en la Cámara, José Fernando es testigo de que se trató durante mucho rato de construirlo y acometerlo con el uso de cobro de peajes urbanos, y eso no fue posible. Realmente los 2 tramos que están construidos, no recuerdo cuántos metros son, pero repito que aquí se miden en metros y en las otras ciudades lo hacen en kilómetros. Se tuvo que hacer sin el cobro de peajes por su utilización. Entonces no es fácil para desarrollar conexiones viales subterráneas en las ciudades colombianas sin el cobro de peajes, que, repito, no tenemos muy bien fundada la cultura del pago por servicios de comunicación que son más eficientes y más modernos.
No conozco muy en detalle lo de Cali, pero lo de Cali también se mide en metros. Tal vez le entendí a Héctor que son como 900 metros. O sea que, en resumen, nuestras ciudades colombianas estamos muy atrás en desarrollos viales subterráneos con respecto a ciudades homólogas en Latinoamérica de poblaciones similares o poco mayores. Quito tiene 3 millones de habitantes y ya tiene su metro. Y en Bogotá, que tenemos como 8 o 9 millones de habitantes, estamos empezando apenas a hacerlo. Me gustaría resaltar también un poquito que en el caso colombiano, los 2 proyectos de transporte masivo tomaron una decisión de construirlos elevados en vez de subterráneos. Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué no se aprovecharon las ventajas de los transportes masivos subterráneos y se prefirió por construirlos de manera elevada? No sé si Gustavo estará por ahí oyéndome, pero él tuvo la oportunidad de desempolvar un poquito la decisión del Metro de Medellín de, al entrar en la ciudad, hacerlo en sistema elevado y no subterráneo. Gustavo está por ahí. Bueno, seguramente que sí está, pero no tiene... Él está, pero no tiene activado, pues no está en esta sala, no puede activar el micrófono. Bueno, sí, no hay problema. Yo la historia más o menos me la sé. El Metro de Medellín había tenido como la inteligencia de reservar una franja de terreno importante que cruza la ciudad paralelo con el río y pensando en el sistema de transporte masivo. La historia del metro todos la conocemos, tuvo muchos inconvenientes, interferencias con el centralismo bogotano, presidentes que se opusieron a él, pero al final lo logramos sacar adelante. La decisión fue no usar el espacio reservado, la franja reservada, paralela al río, porque consideraban, quienes lo analizaron, que pasaba no por donde la ciudad lo necesitaba, que era más lógico el trazado que se asumió posteriormente, llegando a puntos más centrales de la ciudad, Parque Berrío, Parque Bolívar, etcétera, etcétera. Esa decisión me parece a mí, ya es una opinión personal, fue acertada. Me parece que haber tratado de entrar a Medellín en una construcción subterránea hubiera sido muchísimo más costoso y la solución que se adoptó realmente no invade espacio público. El viaducto elevado del metro no es muy contaminante con respecto a las áreas de uso público. Entonces, en el caso de Medellín me parece que fue una decisión acertada, tanto desde el punto de vista costo como desde el punto de vista funcionalidad. Sé que Héctor tiene más detalles sobre la decisión en Bogotá de no subterráneo y sí elevado. Y me gustaría aprovechar a Héctor, que tiene esa información, para que nos contara un poquitico en qué se basó Bogotá para tomar esa decisión. Sí, Gonzalo, realmente pues empezando un poco de la pregunta que nos hace José Fernando, utilizar el espacio subterráneo tiene muchas ventajas y muchos beneficios. Yo creo que podríamos conversar acá 2 horas sobre todos los beneficios y ventajas que tiene utilizar el espacio subterráneo. Es algo que, digamos, se entendió hace muchos años o siglos en grandes ciudades desarrolladas o del mundo desarrollado, y así lo han venido usando. Ciudades como Londres, que fue la primera ciudad que utilizó un metro subterráneo hace más de 150 años,
Buenos Aires, París, Madrid, que tienen más de 100 años de operación estos metros, pues ellos identificaron todos los beneficios y ventajas hace más de 100 años. Actualmente hay casi 300 sistemas de metro a nivel mundial en las grandes ciudades. Casi todos ellos o totalmente subterráneos o con un alto componente subterráneo. ¿Por qué razón? El tráfico en las ciudades cada vez es más denso, el valor del metro cuadrado superficial cada vez es más alto, la contaminación visual exterior cada vez es mayor, y esto ha llevado, digamos, a que la humanidad piense cada vez más en disminuir los impactos, en mejorar el nivel de vida, Por eso es que en las grandes ciudades ahora hay muchas actividades, no solamente el transporte de pasajeros, sino también el tráfico vehicular, o actividades comerciales, o actividades deportivas, o actividades de transporte de materiales se hacen en subterráneo. En Londres hay un sistema subterráneo para el transporte del correo, por ejemplo. No llevan el correo por la superficie, por las vías, sino que tienen túneles para llevar el correo de una parte a otra de la ciudad. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que existen muchos beneficios y muchas ventajas del uso del espacio subterráneo, cosa que en nuestros países cercanos, digamos, se ve muy claro. También en los ejemplos que presenté sobre el desarrollo de metros en ciudades muy similares a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bogotá, donde se ha hecho el metro subterráneo. Santiago de Chile, no traje el ejemplo del metro de Santiago de Chile, pero han construido ya cientos de kilómetros de vías subterráneas y se sigue ampliando el metro de Santiago de Chile en subterráneo. Hubo un pequeño ejemplo, digamos, hacia el sur, que se construyó entre el 2002 y el 2006, que era elevado, pero después tal vez de la experiencia que se tuvo en su operación, la decisión del Metro de Santiago fue seguir haciendo metros subterráneos. Cuando vimos imágenes tan desafortunadas a finales del 2019 quemando estaciones y trenes en superficie, digamos que el pensamiento que me expresó uno de los gerentes del Metro de Santiago es, con lo que pasó, digamos, también de la seguridad de los equipos, de la gente, dijo, de aquí en adelante no hay más preguntas. El Metro de Santiago se seguirá construyendo en subterráneo. Ahora, volviendo a la inquietud de por qué se han tomado decisiones diferentes en Colombia. Esto tiene, digamos, muchos aspectos. Hay un aspecto técnico, un aspecto financiero, un aspecto político, pero mi opinión es que de manera desafortunada para el Metro de Medellín y para el Metro de Bogotá se han tomado decisiones que van en contravía de lo que se hace en todo el mundo, de la evaluación no solamente económica, sino también ambiental, la evaluación de beneficio para la sociedad, la evaluación a futuro de desarrollo. En todo el mundo, en casi todo el mundo, orienta a que los metros sean subterráneos. Pero acá, por alguna razón, digamos, la evaluación no se ha hecho de esa manera, se ha concentrado seguro en algunos factores muy, bueno, no muy especiales, en solo algunos de los factores, y han llegado a unas conclusiones o a unas decisiones políticas de desarrollar el metro o en superficie, parcialmente como lo tiene Medellín, o elevado, como está en la parte central de Medellín, y como se quiere implementar acá en Bogotá. Entonces, al final, creo yo de que la evaluación que se ha hecho no ha sido completa, no ha sido en todos los aspectos que se deberían tener en cuenta para que, si se tienen en cuenta esos aspectos, por supuesto que la decisión sería tal y como lo han hecho en cientos de ciudades de todo el mundo, de que el metro sea subterráneo.
Bueno, muchísimas gracias a Gonzalo y a Héctor por las respuestas. Vamos a continuar con esta modalidad de preguntas abiertas en la cual los dos van a tener un espacio entre 5 y 10 minutos para responderlas. A las 9:10 vamos a tener una pequeña pausa y luego continuaremos con la segunda tanda de preguntas. A continuación les voy a compartir un segundo tema sobre las preguntas que estamos tocando. Este tiene que ver con algo que Héctor estaba tocando anteriormente y quisiéramos que empezara respondiendo esta pregunta sobre los potenciales usos que podrían tener las ciudades con el espacio subterráneo y qué usos ustedes han visto a nivel mundial que los han impactado y cuáles podrían ser aquellos usos de transporte, no solamente puede ser de personas, sino de otros tipos de transporte que podrían aportar al desarrollo sostenible de las ciudades. Particularmente me ha impactado a mí un ejemplo en el Canadá, y es la ciudad de Montreal. No sé si ustedes la conocen, pero Montreal es una ciudad subterránea prácticamente. Eso es un hormiguero. El desarrollo debajo de la superficie es inmenso, comercialmente, vialmente y peatonalmente. En Montreal pues hay una respuesta obvia, y es que con ese frío que hace afuera pues es mejor estar uno resguardadito. Pero es tal vez el ejemplo más patético que encuentro de cómo se desarrolla una ciudad debajo del nivel de la calle. Héctor también nos mostró algunas, tal vez recordarnos por favor, Héctor, ejemplos de ese tipo de desarrollos subterráneos. Sí, digamos que así en todas las grandes ciudades, en los países desarrollados, el uso del espacio subterráneo es intenso. París, Madrid, Londres, Estocolmo, Helsinki, Moscú, Tokio, por no decir Nueva York, Washington, todas estas grandes ciudades pues, se han venido desarrollando cada vez de manera más intensa a nivel subterráneo, con muchos aspectos, o sea, no solamente el tema de túneles viales. Creo que el uso del espacio subterráneo para acumular reservas de combustibles o acumular reservas de alimentos para el desarrollo de actividades deportivas. Veíamos ahí un ejemplo de coliseos o de canchas subterráneas en los países nórdicos. Es decir, cada vez algunas de las actividades que hace el ser humano en superficie se están llevando a subterráneo. No solamente para el tránsito, no solamente para los vehículos, no solamente para los pasajeros, sino que muchas otras actividades. Hay escuelas subterráneas. Vi por ahí un ejemplo de una escuela subterránea no recuerdo si es en Atlanta o en alguna ciudad de los Estados Unidos. Entonces hay infinidad de usos. Algunos pues no serán los más adecuados. Si vamos a correr, por ejemplo, a hacer deporte, lo ideal será hacerlo sobre la superficie de la tierra, en parques, en zonas recreativas superficiales, a la luz del sol, con el aire limpio, pero habrán otras muchas actividades que podremos hacer en subterráneo. Así que, digamos, los beneficios y posibles usos del espacio subterráneo urbano, pues, yo no diría que son infinitos, pero son muchos, son muchos. La parte comercial, por ejemplo, es espectacular cómo se ha utilizado en estas grandes ciudades. Centros comerciales. Nosotros tenemos el centro comercial de San Victorino, vimos ahí un túnel peatonal, digamos, eso es algo incipiente, es algo muy pequeño, es algo, llamémoslo milimétrico en comparación con lo metro que deberíamos hacer. Pero yo creo que vamos en buen camino. Creo que al mostrar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en Colombia, con todas las dificultades, como lo dice Gonzalo, con todos los errores que se han cometido en la planeación, en el diseño, en el tema de las redes, yo creo que eso ha sido un gran aprendizaje.
el promedio de la 94 costó 2 o 3 veces más, pero el aprendizaje de cómo se deben hacer las cosas de aquí en adelante es lo más importante. Porque sí, tenemos muchas intersecciones, todas nuestras ciudades que deberían ir en subterráneo. Y el metro, en mi concepto, bueno, desde hace más de 30 años, 35 años que terminé la universidad, estoy totalmente convencido que el desarrollo de los metros debe ser subterráneo. Entonces, en conclusión, yo creo que hay muchos beneficios, muchas utilidades y debemos soñar eso. Yo creo que debemos soñar qué vamos a hacer con nuestras ciudades, cómo quieren que vivan nuestros hijos, nuestros nietos. Si queremos que esto siga siendo, digamos, una gran congestión, un gran taco, como se le dice en Medellín, o un gran trancón, como le decimos en Bogotá, pues podríamos no hacer nada, pero creo que estamos soñando en que sí se pueden hacer muchas cosas y que todo lo que hemos hecho, así sea muy poco, es un gran ejemplo y una gran enseñanza para mostrar de que sí podemos hacer y que podemos hacer las cosas mucho mejor y en mayor intensidad. Héctor, la decisión de Bogotá de hacerlo elevado el metro es una decisión política, tiene fundamentos técnicos, económicos, financieros. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí yo creo que hay de todos los temas. Hay temas financieros, temas políticos, temas técnicos. Para mí no es la decisión adecuada. Digamos, de entrada, habiendo, digamos, colaborado en la campaña de Peñalosa, yo siempre me opuse a la posición de Peñalosa de hacerlo elevado. Pero bueno, fue una decisión política. Decisión política basada en una realidad económica que indicaba de que la plata no alcanzaba para hacer un metro subterráneo. Y en una realidad técnica de la dificultad en Bogotá de hacer el metro subterráneo. Sin embargo, eso no quiere decir de que hacerlo elevado no tenga dificultades técnicas. También las tiene y pueden ser peores que haberlo hecho subterráneo. No quiere decir eso de que la decisión económica haya sido la acertada, porque bueno, lo que dijeron es hay solamente tanto dinero, tantos billones, y queremos hacer también desarrollar Transmilenio. Entonces lo que hicieron fue coger una canasta, como lo denominó la empresa consultora que contrataron, cogieron una canasta, metieron ahí todos los billones y dijeron, de aquí esta canasta vamos a sacar el 30% para hacer Transmilenio, y quedó el 70%. Pues al quedar menos dinero, pues ya no alcanzaba para hacer el metro que se había previsto antes subterráneo, sino que alcanzaba para hacer solo una parte del metro, pero elevado. Entonces, al final es una unión de todos los temas, pero de un manejo, digamos, diferente de los aspectos técnicos, económicos y políticos. Son decisiones que ya se tomaron, ya se contrató, posiblemente veamos en unos 8 o 10 años ya funcionando la primera línea del metro de Bogotá, elevada, porque a mí me parece que esto no tiene reversa, pero sin duda de que si se hubiese hecho subterráneo el beneficio sería mayor, o posiblemente las nuevas líneas del metro de Bogotá si se piensen en subterráneo como se piensa en la inmensa mayoría de las ciudades del mundo. Concluiría uno, Héctor, que la democracia cuesta. Pedir tantas opiniones a veces va en contravía de lo que sería lo mejor. Me llama mucho la atención y me gusta mucho consultar el desarrollo ferroviario en China. En China en los últimos 10 años se ha triplicado las redes ferroviarias en el país y no les importa el costo o no le preguntan a nadie. ¿Cómo hacen una línea de tren de alta velocidad para subir al Tíbet, en donde hay 2 o 3 pueblos grandes nomás, y no les importa, sino que simplemente se toman la decisión y lo hacen, cueste lo que cueste? Entonces, entiéndaseme bien, a veces la democracia no es la mejor solución para hacer las cosas que los países necesitan. Pero bueno, ahí vamos, como dijimos ahorita, ya por lo menos estamos empezando a mirar otros horizontes y a pensar en que las ciudades
pueden tener un desarrollo muy importante bajo superficie. Sí, en el tema de la democracia, en el contexto amplio, digamos, de las decisiones para el transporte, pues creo yo que a veces benefician, a veces no. Tampoco, digamos, tendría la opinión de que a veces pueda generar algún problema. Creo que los metros del mundo que se han desarrollado o todos estos proyectos que se han desarrollado en subterráneo, pues han sido en diferentes sistemas. En Londres, o en Nueva York, o en París, digamos, pensaron lo mismo que pensaron los soviéticos de la Unión Soviética hace 80 años cuando hicieron el metro de Bogotá, de Moscú. O lo mismo piensan los planeadores de ciudades chinos, donde pues ellos ven evidentemente de que lo que se necesita es hacer obras subterráneas para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, llámese el sistema, el tema democrático o no democrático. Al final yo creo que es un tema de planeación, de ponerle planeación al desarrollo de las ciudades y de esa manera pues tener lo mejor para todos los habitantes de la ciudad. Bueno, muchas gracias señor Héctor, muchas gracias señor Gonzalo. Terminamos este primer bloque de preguntas. Antes de iniciar con el segundo bloque, vamos a tener un tiempito de aproximadamente 3 minuticos y vamos a ver unos videos. Ya continuamos. Muchas gracias. Experiencia e innovación para un mundo sostenible. El grupo Geoandina está conformado por 3 empresas y tiene más de 10 años acompañando a nuestros clientes en sectores de la infraestructura, generación eléctrica, minería e hidrocarburos y participando en los proyectos más importantes del país. Geoandina Consultores está participando en los estudios y diseños en todas las etapas de grandes proyectos, con mayor énfasis en túneles, obras subterráneas, obras geotécnicas, soluciones especializadas con innovación en ingeniería. Geoandina y realiza soluciones en el área de ingeniería, investigación e instrumentación en las mediante aplicaciones tecnológicas especializadas de vanguardia para diseño, construcción y operación de proyectos. Por su parte, BITS Andina SAS está prestando servicios de consultoría y diseños en tecnología referentes a sistemas electromecánicos requeridos para túneles y vías a cielo abierto, así como los sistemas inteligentes de transporte ITS para proyectos viales, de estudios, diseños y asesorías. Hoy, después de 30 años de experiencia, traemos al mercado el conjunto barra helicoidal, adentrándonos en la geotecnia con la tecnología de punta y lista para ser instalada. Nuestras barras cuentan con una resistencia de 75.000. Además, cuentan gracias a la rosca continua sobre toda la longitud de la barra. Perfecto acople entre la tuerca, barra y planchuela, garantizando el adecuado desempeño del sistema. Garantiza la adherencia con el grounding. Sí. También el conjunto de planchuela y tuerca que permite formar un ángulo de 45 grados con la barra helicoidal. Nuestros productos son sometidos a ensayos en laboratorios homologados que garantizan sus propiedades. En ingeniería de encofrados estamos comprometidos con la eficacia en los proyectos de los clientes y el desarrollo del país.
Listo. Entonces continuamos en este momento con el segundo bloque de preguntas. En aras de optimizar un poco más el tiempo, les recordamos que tenemos 15 minutos para dar respuesta a cada pregunta que nos vaya formulando Juan. Le doy la palabra entonces a Juan para continuar con la siguiente pregunta. Bueno, de acuerdo a cómo terminábamos la anterior sección, hablando sobre las ventajas del desarrollo urbano subterráneo, queríamos plantearles esta pregunta. En el mundo de hoy está como limitante el presupuesto para ejecutar las obras subterráneas por encima de aspectos como la seguridad, el confort, la salud y el disfrute del espacio urbano, todas estas variables de calidad de vida de las personas, y cómo romper las barreras para planear y ejecutar estas obras subterráneas. Yo diría que desafortunadamente sí. El limitante del presupuesto ha resultado definitivo en la toma de decisiones y, como nos decía Héctor, no es la mejor solución. Me atrevería yo a decir que lo que hay que explorar otros sistemas de financiamiento como a la que me referí hace poco, de las asociaciones públicas privadas, en donde sea la participación del ente público, de el capital privado de riesgo que busca obtener una utilidad y del usuario que asume parte del costo de la obra por concepto del pago del peaje. Pero entonces, vuelvo a recalcar que, dada la poca cultura de pago de peajes que existe en nuestro medio, y mucho menos interurbanos, ese tipo de soluciones se vuelven más difíciles. Pero ya nos contaba Héctor pues que la decisión de Bogotá fue prácticamente de cuánta plata dispongo, entonces ¿qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza eso? Y no debería ser así. Es qué se necesita y después vemos de dónde sacamos los recursos. No sé, Héctor, ¿qué opina al respecto? Sí, el tema de la planeación, no solamente técnica, sino también económica y financiera es muy importante. Hay muchas fuentes, digamos, el primer ejemplo, y lo diste tú, es el peaje que se está pagando en estos momentos en el túnel de Oriente de Medellín. Se supone que por ser más costoso, la gente pues, no lo iba a utilizar. Sin embargo, al evaluar los beneficios de la seguridad, de la comodidad, de un menor estrés, de llegar más rápido al sitio a donde va uno o a trabajar o a descansar o a estudiar, cuando uno evalúa los beneficios y le da a eso el valor real, pues digamos, paga de una manera muy tranquila y a veces con gusto el peaje por utilizar una infraestructura le trae a uno muchos más beneficios. Si el beneficio no fuera tanto, la gente no estaría pagando el peaje ni se iría por el túnel, sino que se iría por otra vía. Lo mismo sucedió en el desarrollo de las autopistas urbanas de Santiago de Chile. Digamos que Chile o Santiago es una ciudad muy parecida a nuestras ciudades, también con una falta de cultura de pago de peajes, sobre todo urbanos, en esa época, digamos, en la época en que se planearon las autopistas urbanas, y todos tenían esa gran duda, esa gran incertidumbre de si eso iba a funcionar y si la gente iba a pagar peajes urbanos, hasta que se implementó el programa ya en operación y nos dimos cuenta todos de que la gente paga con gusto, con tal de no estar en un trancón, en un taco, en la ciudad de una hora, si se puede ir por un túnel en una autopista totalmente libre de cualquier obstáculo y llegar media hora antes a la casa o 45 minutos antes al aeropuerto o poder ir a la universidad o ir a un restaurante en menor tiempo. Digamos, los chilenos evaluaron eso y se convirtió en estas autopistas en un gran éxito financiero. Es tanto de que las autopistas siguen creciendo con los beneficios del tanto uso que tienen las autopistas,
se están construyendo nuevas áreas, nuevos desarrollos financiados con los peajes que pagan los usuarios. Es decir, la planeación financiera de estos proyectos basada en peajes urbanos, free flow o peajes de flujo libre, está aprobada. O sea, la gente va a entender el beneficio de disminuir costos, disminuir tiempos y va a pagar con gusto estos peajes cuando, por supuesto, entren en operación los proyectos. Es tanto que en Santiago de Chile el 99% de los usuarios tienen su dispositivo, su TAC en el vehículo, que con eso pagan automáticamente y les llega a fin de mes, les llega a la cuenta asociada a la tarjeta de crédito o a una cuenta de ahorros o corriente y pagan, digamos, automáticamente una vez al mes el uso de las autopistas. Es como cuando nosotros pagamos el agua o la luz o el teléfono. Si utilizamos más metros cúbicos de agua, pues pagamos más metros cúbicos de agua. Lo mismo es en las autopistas urbanas que podríamos implementar en Colombia con estos peajes electrónicos. Si utilizamos más kilómetros de autopistas urbanas, pues pagamos más dinero por un peaje que se pagaría por kilómetro. Entonces, digamos que esa fuente de financiación para planear autopistas urbanas ha sido, digamos, un éxito en Santiago de Chile, y por esa razón es que con base en esa experiencia se están desarrollando proyectos concesionados en Australia, en Estados Unidos, en Sudáfrica y en Europa, todos basados en la experiencia chilena. Y Santiago de Chile no es una ciudad muy diferente de Medellín, no es muy diferente de Bogotá. Es decir, si utilizamos esa experiencia que tienen ellos allá para desarrollar proyectos de autopistas urbanas en Colombia financiadas con peajes urbanos, yo creo que no debemos tener el temor de que la gente no tenga la cultura. La va a tener, y la va a tener cuando empiece a usar la infraestructura y se dé cuenta de todos los beneficios que tiene esa infraestructura, y va a pagar con gusto y cada vez utilizará más esta infraestructura, estos túneles viales urbanos. Para redondear, la respuesta a la pregunta es: las limitaciones presupuestales sí son hoy un obstáculo para los desarrollos, pero la situación está cambiando. El usuario ya sabe hacer las cuentas. En el caso del túnel de Oriente, que nos preocupaba muchísimo subir el peaje de una manera importante con respecto a lo normal, el usuario, con 3 multiplicaciones sencillas de cuánto valen 20 minutos de mi vehículo como costo de propiedad del mismo, costo de operación del mismo, cuánto vale mi tiempo, cuánto vale el ahorro de combustible, cuánto valen las llantas, etcétera, muy rápidamente, con 3 multiplicaciones, demuestra uno que esos 20 minutos pagan con creces el, entre comillas, sobrecosto del peaje del túnel de Oriente. Entonces, sí es una limitante hoy, pero está cambiando, y creemos que la solución es que cambie del todo a que el usuario pueda hacer bien sus cuentas y ver los beneficios. Sí, digamos, Bueno, en esta pregunta que acabamos de tocar, hablamos sobre como ese cambio de prioridades y las barreras históricas que han tenido estos proyectos. Ahora, centrarnos específicamente en esta pregunta, que de acuerdo a los avances tecnológicos y a los avances en materia de sistemas constructivos, ¿son las redes de servicios públicos una limitante para el desarrollo de proyectos urbanos subterráneos todavía? Héctor, si querés habla vos o hablo yo, como querás. Bueno, no, puedo empezar yo. Yo creo que no es una limitante, a pesar de que tenemos ejemplos donde no nos ha ido bien, como el deprimido de la 94, que muy bien lo describió Gonzalo. Yo creo que el conocimiento que tenemos de las redes ya instaladas en las ciudades es muy bajo.
y nos va a generar muchas dificultades, y precisamente por esa razón es que se debería ir un poco más profundo con obras, digamos, a profundidades mayores de 15 metros. Las redes de servicios públicos la mayor parte de ellas están a 1 metro o 2 metros de profundidad. Las más profundas son las hidráulicas, ya sea por agua potable, que bueno, las de agua potable no son tan profundas, pero las de alcantarillado sí son profundas. Pero la profundidad pasa a ser 8 o 10 metros, máximo 12. Por eso usar tuneladoras como lo que vemos acá en la imagen, o usar elementos constructivos de túneles a profundidades mayores de 15 metros, pues nos evitaríamos la mayor parte de la interferencia de estos servicios públicos. O sea, es un problema, pero no es limitante para no hacer los túneles. Más bien los túneles lo que nos hacen es permitir hacer desarrollos viales sin interferir o sin que los servicios públicos nos interfieran mucho en el proceso constructivo. Probablemente en las zonas de estaciones o en las zonas de ingreso al sistema subterráneo, pues sí vamos a tener mucha interferencia porque tenemos que pasar por las redes que hay en superficie. Pero no es una limitante, es una dificultad, pero no es una limitante. Y los túneles sí nos sirven para evitar esas dificultades que tenemos si es que vamos a hacer muchos kilómetros de metro o si vamos a hacer kilómetros de vías urbanas, pues hacerlo a profundidades mayores de 15 metros, que no es nada del otro mundo, pues eso nos evitaría muchas interferencias con los servicios públicos. Voy a aprovechar la fotico de la diapositiva para contarles una experiencia que tuvimos en el túnel de Oriente con respecto al uso de las máquinas tuneladoras. Durante la planificación de la ejecución del proyecto, miramos con mucho interés, para el caso específico del túnel de Oriente, la utilización de máquinas tuneladoras. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el gerente internacional de ventas de Robin, que es la empresa constructora de tuneladoras más importante del mundo, y aún siendo él un vendedor que le interesaba, obviamente, comercializar su producto, lo primero que me dijo es: vea, para el caso de Medellín y para el caso de ustedes le voy a ser bien sincero, una tuneladora como la que usted necesita no se la puedo entregar antes de 10 o 12 meses de ordenar la fabricación. Y ahí estamos perdiendo ya un año en el plazo de ejecución de la obra. Y segundo, y tal vez más importante, la velocidad de avance de una tuneladora es inferior a la velocidad de avance de 2 frentes convencionales de perforación y voladura. Me decía él, como usted tiene acceso por las 2 puntas, usted tranquilamente, como en efecto se hizo, escabe con perforación y voladura por ambos extremos y le va a rendir más que mi tuneladora, y además se va a ganar un año que me demoro yo en fabricarla. Entonces, me parece que ilustra un poquito, es definitivamente una solución ya usada mundialmente y es muy buena, pero hay casos particulares en donde de pronto el sistema tradicional se impone. Sí, así es. A nivel de tecnologías, las tuneladoras es lo que más se usa en estos momentos a nivel mundial, pero tiene sus limitaciones por tipo de terreno o condiciones homogéneas de ese terreno. Si las condiciones son especiales, o en el caso del túnel de Oriente de Medellín, que tenía acceso por ambos frentes, y diseñar, fabricar, traer y poner a funcionar la tuneladora era más de un año, por supuesto, el tema de perforación y voladura en este caso fue más adecuado. Pero habrá muchos otros casos, como lo hay en infinidad de proyectos del mundo, donde la tuneladora es más eficiente. Bueno, muchas gracias a los dos por la respuesta. Vamos a pasar a esta siguiente pregunta, que tiene que ver ya sobre contexto local. En ciudades en proceso de rápida urbanización y crecimiento poblacional, como grandes problemáticas como puede ser lo que ocurre acá en el Valle de Aburrá, ¿qué acciones consideran ustedes que se deben implementar
para promover de forma decidida el desarrollo de proyectos de transporte urbano subterráneo. Bueno, yo creo que volvemos a caer en el tema que ya tratamos un poquitico en la pregunta anterior. Yo creo que la solución a esta pregunta es las asociaciones público-privadas. Definitivamente, las finanzas municipales o departamentales o estatales siempre son escasas y les queda muy difícil promover el desarrollo de este tipo de proyectos a punta de caja oficial únicamente. Entonces, la solución, pienso yo, que debe ser la participación privada y el cobro de peajes para complementar el cierre financiero. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Los bancos, antes de comprometerse con la financiación de un proyecto de estos, son muy celosos, y nosotros lo vivimos en carne propia, para garantizar el financiamiento de la obra si no está demasiado claro y demasiado explícita la participación oficial, que es la que primero empieza a fallar. En el túnel de Oriente pues tuvimos 20 años de peleas porque los bancos lo primero que decían es, bueno, muéstrame a ver dónde está el aporte oficial, que nunca lo hubo. Realmente pasamos por 12 gobernadores diferentes y tal vez el único que giró un cheque primero fue el doctor Luis Alfredo Ramos y después nos pararon por problemas ambientales. Pero pienso yo que la respuesta es asociaciones público-privadas para este tipo de proyectos de transporte urbano subterráneo. No sé, Héctor, ¿qué opina? Sí, Gonzalo, sin duda que ese es un aspecto muy importante, o tal vez el más importante, ¿no? El tema de la financiación y que ésta se pueda dar de manera adecuada. Pero yo creo que para que haya una buena financiación previo a eso, pues tenemos que hacer otras actividades. Primero, una buena planeación. Yo creo que la planeación urbana es determinante. Digamos, el desarrollo de políticas públicas locales que permitan planear de manera adecuada el desarrollo de la ciudad y especialmente el desarrollo del espacio subterráneo. Eso es imprescindible. Los bancos lo van a pedir, o los privados que quieran invertir también van a pedir lo mismo. Bueno, yo quiero construir esto, pero eso se enmarca dentro de la planeación que ha pensado la administración o que ha pensado la ciudad para su futuro. Entonces, el primer aspecto es que se haga una planeación adecuada del desarrollo de la ciudad y del desarrollo del uso del espacio subterráneo. Con esa buena planeación, pues ya hay un punto a favor, ya hay un paso adelante. Lo segundo, que haya, digamos, unos buenos estándares técnicos. Desafortunadamente en el país no hay ni siquiera un manual de túneles, a pesar de que se ha trabajado muchos años en uno de ellos, pero pues por alguna razón no hay manual de túneles que oriente o que delimite un poco las actividades de cómo se debe estudiar un túnel, cómo se debe diseñar, cómo se debe construir y cómo se debe realizar una operación y mantenimiento adecuado de esos túneles. Entonces, digamos, primero la parte de planeación, segundo la parte técnica y tercero, lo más importante, y ahí sí Gonzalo tiene toda la razón, la financiación. Para que haya una financiación de estos proyectos, pues se deben haber dado los pasos anteriores y adicionalmente debe haber una tranquilidad de los inversionistas para hacer estas iniciativas privadas o hacer estas asociaciones público-privadas que requieren, por supuesto, de trabajar en equipo tanto la parte pública como la parte privada. Eso se ha logrado en muchos países. En Colombia se ha logrado, digamos, a nivel interurbano, por eso es que vemos ya en desarrollo construidas muchas concesiones de la cuarta generación, muchas de ellas estructuradas por el sector público, o sea, estructuradas por el gobierno nacional o por el gobierno local, otras que han sido desarrolladas o presentadas por iniciativa privada
pero en todas ellas ha habido, digamos, una unión, una sociedad entre el sector público y el sector privado. Eso es lo que nos falta a nosotros para las ciudades. En las ciudades necesitamos una planeación, una regulación y que sean las entidades nacionales o entidades locales que aporten, no siempre tienen que ser aportes en dinero, puede ser aporte en regulación, aporte en definiciones, aporte en respaldar proyectos y sin duda de que de esa manera podemos no solamente promover, sino realizar proyectos de infraestructura vial subterránea a nivel urbano. El ejemplo de las autopistas urbanas, perdón, que quería redondear, la CCI desde hace muchos años ha venido desarrollando esta idea de implementar en las ciudades iniciativas privadas o APPs relacionadas con autopistas urbanas. De ahí salió Parque Vial. Parque Vial, digamos, es una pequeña parte de un gran programa que desarrolló CCI, la CCI seccional Antioquia, que también en su momento se desarrolló para Bogotá, para Cali, y que en estos casos, en este caso específico, pues vemos algo muy concreto en Medellín, pero de aporte totalmente público, como es el caso de los soterrados del río Medellín. Perdón. Tal vez un último comentario adicional. El gran enemigo en nuestro caso de esa indispensable planificación a la que se refiere Héctor como el primer paso es nuestro sistema político. Desafortunadamente nuestros gobernantes, llámese alcaldes, gobernadores o inclusive presidentes, si no les toca a ellos cortar la cinta, no les entusiasma el proyecto. Y un proyecto de estas magnitudes trasciende los periodos, cualquiera que sean, de los gobernantes de turno. Y entonces ese es el gran obstáculo. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas a esta pregunta y vamos a cambiar al tema que se presenta en esta diapositiva, que tiene que ver con una introducción a los túneles carreteros que se hizo inicialmente en este conversatorio. En este momento o se han ejecutado o se encuentran en ejecución grandes obras que comprenden túneles carreteros. El proyecto Túnel del Toyo tiene un túnel de 9.8 kilómetros y otros túneles cortos, el túnel de la Quiebra en el proyecto Vías del NUS, el túnel de Oriente que está en funcionamiento. Y de acuerdo a esto, nosotros queríamos tocar, digamos, la siguiente pregunta. ¿Es suficiente la capacidad y la experiencia que se ha ganado con la ejecución de estas obras subterráneas para aplicarla en el desarrollo de estos proyectos subterráneos en ciudades? ¿O qué retos adicionales podrían presentar este tipo de obras en los centros urbanos? Sí, yo creo que los ejemplos que citaste de arriba son una demostración clara de que la capacidad y experiencia ya se tiene. En estos proyectos que son grandes a nivel suramericano, la ingeniería es casi que totalmente local. El caso del túnel de Oriente fue 100% ingeniería colombiana. No, lo único que tuvimos que traer extranjeros fue 2 técnicos noruegos en inyecciones que francamente aportaron muy poquito. Todo lo demás se hizo con recursos de ingeniería local. Y si miramos el túnel del Toyo, también se está construyendo todo con recursos nacionales, el de la Quiebra también, e inclusive el túnel de la Línea, aunque pues todos sentimos que en sus primeras fases fue un fracaso, al final se demostró que sí se podía y se lograron superar inconvenientes técnicos muy importantes a nivel mundial, también con puro constructor local. El fenómeno del squeezing ground, que era notable en la falla de la Soledad, se pudo tratar perfectamente con recursos nuestros de acá. Y la ingeniería y el diseño del sistema de soporte que se terminó adoptando al final también fue craneado y gestado por firmas de ingeniería locales. De modo que yo, a menos que Héctor tenga alguna otra opinión,
creo que esta pregunta se puede chulear. Tenemos la capacidad y experiencia para ejecución de obras subterráneas. Y la diferencia entre que sea en urbe o que sea a campo traviesa, pues ya después de estar bajo tierra es casi que lo mismo. Depende de las condiciones del subsuelo. Sí, Gonzalo, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que 100% coincido con lo que tú has expresado. Hay que hacer un poco de historia, ¿no? A mí me gusta, digamos, hacer algo de historia. Hace 25 años no teníamos muchos túneles interurbanos, pero ya desde hace 20 años empezamos a inaugurar los túneles de Occidente de Medellín, de Buenavista, de Boquerón. En los últimos 10 años hemos hecho cientos de kilómetros de túneles interurbanos. En estos momentos en Antioquia están en ejecución, como se decía al inicio, pues decenas de túneles y decenas de kilómetros de túneles. Toda la experiencia que se tiene a nivel de diseñadores, de contratistas de obra, de ingenieros, geólogos, geotecnistas, operadores, obreros, es inmensa. Yo creo que tenemos un capital humano inmenso, una experiencia que en mi parecer es, en estos momentos, a nivel de túneles viales, es la más grande de toda América Latina. Es así que los 6 túneles de carretera más largos de todo el continente están siendo operados en Colombia, siendo nosotros o convirtiéndonos en referentes de toda América Latina o del continente en túneles viales. Además de eso, pues estamos haciendo túneles más largos. El túnel del Toyo, que es casi de 10 kilómetros, o el segundo túnel de la línea, que en estos momentos pues está en estudio y va a ser de casi 11 kilómetros. Todo esto que nos indica de que tenemos no solamente la gente, la capacidad, el conocimiento, sino que tenemos la manera de hacer proyectos ambiciosos, urbanos, donde pues, las condiciones geológicas pueden cambiar. Pero como decía Gonzalo, pues muchas de esas actividades subterráneas son similares. A nivel de equipos electromecánicos, la ventilación, la iluminación, el centro de control, los sensores, todo es muy similar de los túneles que ya tenemos en operación a lo que estamos haciendo en túneles urbanos o que recomendamos y soñamos hacer en túneles urbanos. En conclusión, totalmente de acuerdo, creo que coincidimos en que podemos hacer muchas obras subterráneas en las ciudades porque tenemos la capacidad, la experiencia, la gente y las ganas, creo yo. Bueno, esto nos da pie para el siguiente tema. En el país se están desarrollando unos grandes corredores en el programa de autopistas 4G. Ellos contienen a su vez un gran número de túneles y de grandes obras y especificaciones que van a llevar unos grandes volúmenes de tráfico, en especial al Valle de Aburrá, a grandes velocidades. Entrarán por el sur, por el norte, por el occidente, y eso nos plantea una problemática para los próximos años que quisiéramos tocar en esta pregunta. A raíz de ese problema que se generaría en el acceso a las ciudades, en especial sobre el tema de congestión y calidad de vida de las personas, ¿qué soluciones subterráneas consideran ustedes que se podrían llevar a cabo para mitigar este problema ya con las ciudades recibiendo estos grandes volúmenes de tráfico? El problema del cuello de botella es una realidad. Es una realidad palpable. Miremos Medellín otra vez. Túnel de Oriente se planificó o se discutió durante 20 años y durante esos 20 años el municipio no se preocupó del tema. Era ajeno, totalmente ajeno a esta temática. Y únicamente después de que estuvimos a punto de ponerlo en servicio, se les ocurrió pensar en modificar 2 glorietas ahí en el centro de la ciudad. Esa es una solución pobrísima, y no es la solución. El tema es falta de conversación entre entidades nacionales y entidades municipales. No hay comunicación, no sé por qué, no se da, y después se vienen a apagar los incendios.
Ya puntualmente de qué solución subterránea se pudiera llevar a cabo para mitigar este problema. En el caso del túnel de Oriente no lo veo fácil. No lo veo fácil. Me parece que ya se optó por utilizar las vías existentes. En el caso de los Pacíficos, Pacífico 1, 2 y 3, va a llegar también a una vía de escasas especificaciones como es la variante de Caldas y la vía regional. No me alcanzo a imaginar tampoco un túnel ahí. No sé, Héctor, si conoce casos como de esta misma problemática en otras ciudades. Sí, yo creo que ese es un problema común a las ciudades en muchas partes, no solamente en Colombia. Bogotá tiene el mismo problema. Digamos, la capacidad que ha tenido el gobierno nacional de desarrollar concesiones interurbanas ha hecho de que a los alrededores de Bogotá o a los alrededores de Medellín pues hayan concesiones, y en estos momentos pues se están desarrollando más autopistas, y llega un momento en que hay una diferencia muy grande entre la organización que se tiene del tráfico interurbano con lo que se tiene en la ciudad, de manera de que siempre cuando entran o salen de la ciudad, pues como se ve en la gráfica, hay un cuello de botella. Eso hay que solucionarlo. Y vuelvo y traigo el ejemplo de las autopistas urbanas de Santiago de Chile. Allá sucedió exactamente lo mismo. El gobierno nacional desarrolló una serie de autopistas interurbanas que se encontraban al entrar a Santiago de Chile con el problema del gran volumen de tráfico, los tacos, la congestión. Entonces, hace 20 años, el gobierno nacional de Chile tomó la decisión de desarrollar este programa de autopistas urbanas. ¿Para qué? Pues para que se unieran las autopistas del norte con las del sur, o las de occidente con las del oriente, cruzando por la ciudad sin afectar o sin verse afectada por el tráfico local. Y también para solucionar el tráfico interno de las ciudades. Entonces, la solución, digamos, no tenemos que inventarla, creo que ya está dada, es desarrollar proyectos de autopistas urbanas que permitan las conexiones entre las autopistas interurbanas y el tráfico de la ciudad. Eso, pues, dentro del plan, digamos, de Medellín, creo que está el Parque Vial, que es un proyecto bastante ambicioso que incluye todo el corredor, tal vez son 6, 8 kilómetros de todo el corredor alrededor del río Medellín, para poder conectar las autopistas, digamos, sería en este caso la autopista Pacífico 1 que viene del sur tal vez con la autopista del norte, Atovial, o vías del NUS, creo que se llama en estos momentos. Y de oriente a occidente también pues hay que conectar el tráfico que entra y sale de Mar 1 con el tráfico de la autopista que va para Bogotá, o el tráfico que va para el aeropuerto o la zona de oriente de Medellín. Todo eso se va a lograr, por supuesto, con autopistas urbanas que van a requerir el uso de gran cantidad de soluciones subterráneas, ya sea en las intersecciones o por debajo del río Medellín, o probablemente debajo de otras digamos, barreras físicas que puedan existir, como montañas o edificaciones u otras cosas. De por sí, digamos, la solución siempre va a ser primordialmente o preferencialmente subterránea. Así lo han hecho otras ciudades como Santiago de Chile. Bueno, Héctor, vamos a tocar una pregunta que nos hacen del público. Dice, ¿qué hace falta para que el manual de túneles sea una realidad en Colombia? Bueno, yo realmente no sé la razón, hace 8, casi 9 años se contrató el manual de túneles con la Universidad del Quindío, se elaboró durante 2 años, para el año 2015 se tenía un manual ya elaborado, hasta se publicó, digamos, en físico, creo que sacaron 1000 volúmenes, y estaba a punto de ser aprobado en el año 2015, pero por alguna razón no fue aprobado.
En los siguientes años se ha retomado, digamos, la discusión de aprobar o no aprobar el manual. El año pasado el INVIAS hizo todo un gran ejercicio de consenso entre diferentes entes que trabajan en túneles, la academia, las entidades públicas, asociaciones, universidades, y se llegó a un consenso, y en el mes de noviembre, en el seminario de túneles que se hace todos los años, el director del INVIAS dijo que ya estaba listo, ya estaba aprobado. Estamos, yo creo que esperando solamente una resolución o un decreto, tal vez ese es el tema, para que sea aprobado el manual de túneles en Colombia. De por sí, digamos, es muy importante que haya un manual para poder regular muchas actividades que hacemos en los túneles, puesto que por ahora, digamos, no hay consensos o no hay maneras de hacer las cosas de manera similar. Entonces, algunos prefieren una cosa, otros otra. Con un manual, digamos, se marca una cancha técnica y procedimental de cómo hacer los túneles en Colombia. Y eso nos serviría mucho también a nivel de túneles urbanos. Muchas de las actividades que se hacen, o casi todas las que se hacen en túneles interurbanos, también tienen su aplicación en túneles urbanos. Por eso ese manual sí sería muy importante que lo tengamos aprobado, pero creo que es un tema de pronto interno del INVIAS o del Ministerio de Transporte, de que se haga su aprobación a través de un decreto o a través de una resolución. Porque sí, para mí el manual está aprobado y consensuado desde noviembre del año pasado. Bueno, Gonzalo y Héctor, vamos a pasar a esta última pregunta antes de pasar a la parte de las conclusiones. Esta es ya como para redondear toda esta sección de preguntas abiertas. ¿Qué correctivos se deben tomar a nivel de planeación urbana, educativo, mecanismos de financiación o promoción del uso de nuevas tecnologías para decididamente incluir el espacio subterráneo en el desarrollo urbano? Bueno, tal vez ya lo mencionamos un poquito tangencialmente. El inconveniente que mencioné de la falta de planeación a largo plazo en las ciudades surge de nuestro sistema político. Repito, si el alcalde de turno no ve a lo lejos la posibilidad de cortar una cinta, pierde todo interés. Entonces, yo no sé cómo se rompe eso, pero sí sé que la solución es tener una planeación que supere ese obstáculo del gobernante de turno cambiante. Lo sufrí pues con el túnel de Oriente con 12 gobernadores. Cada uno llegaba, el uno a decir que se oponía, el otro a decir que lo quería diferente, el otro a decir que no tenía la plata, y se nos fueron 20 años. La realidad es esa. Al final fue exitoso, pero fueron 20 años de luchas por esa falta de decisión que supere los periodos de nuestros gobernantes. Yo francamente no sé cómo se corrige eso, pero sí sé que esa es la solución. Bueno, yo creo que además de lo que dice Gonzalo, que es un tema pues realmente intrínseco de nuestro sistema político, adicional a eso, pues sin duda de que debemos hacer todo el esfuerzo nosotros a través del gremio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a través de las universidades, a través de, no sé, de qué otros grupos de interés para que se haga una planeación adecuada de las ciudades y que incluya dentro de esa planeación el uso del espacio subterráneo como lo están haciendo las grandes ciudades del mundo. De pronto se necesita una reglamentación como en algunos países lo han hecho del uso del espacio subterráneo que permita, digamos, dilucidar y acortar caminos para que se aplique en el desarrollo de las ciudades. Este conversatorio creo yo que es muy importante porque estamos poniendo unos puntos sobre unas IES de manera de que hagamos más pública la discusión, hagamos más, lleguemos a más entes de tomas de decisiones
con esta idea, con este pensamiento y estos sueños de hacer de nuestras ciudades algo más grato, hacer de nuestras ciudades sitios ambientalmente más amigables, con más espacios superficiales para recreación, deporte y otras actividades lúdicas, y que parte de las actividades de la ciudad las podamos pasar a subterráneo. Yo creo que este ejercicio es espectacular. Este conversatorio, ojalá lo estén viendo funcionarios públicos, que lo estén viendo académicos, que lo estén viendo personas apasionadas por el espacio subterráneo, y que todos conjuntamente podamos trabajar hacia ese sueño de utilizar el espacio subterráneo de una mejor manera, generando, digamos, esas regulaciones, generando posibilidades financieras, generando intereses de grupos de población para que entre todos, sumando todo el esfuerzo, podamos llevar adelante estos sueños. Pues Héctor, Gonzalo, como lo decía al principio aquí, pues primero hemos pasado un tiempo encantador, pues un tema que nos apasiona. Nos podríamos quedar mucho rato porque tenemos todavía muchas preguntas y muchas preguntas del público, pero bueno, el compromiso es llegar a las 10 de la mañana. Yo me tomé el trabajo durante este tiempo de apuntar algunas de las frases que ustedes mencionaron, que me parecen muy oportuno ahora que las recordemos. Decían ustedes que estamos todavía en pañales, que aquí hablamos en metros y en el resto del mundo andan en kilómetros. Hablaron que el espacio público es cada vez más reducido. También hablaron que es muy importante tener en cuenta varios aspectos para la toma de decisiones si un proyecto es subterráneo, si es aéreo o si es en superficie, pero que en Colombia normalmente solamente se mira uno y es el menor costo inicial. Y eso nos ha llevado a que las obras sean pues o en superficie o elevadas, que no pareciera ser la mejor solución a largo plazo sobre todo. Hablaron ustedes también de las posibilidades que hay tan grandes de usos del suelo en obras subterráneas. Mencionó Héctor y también Gonzalo hizo mención sobre el caso de Montreal, y Héctor mencionó pues tantos centros comerciales que hay alrededor de los metros. Una anécdota, mencionaba tal vez Héctor que él pensaba o consideraba que los metros debían ser subterráneos. En alguna oportunidad, tal vez en la asamblea del BID, me tocó con unas personas españolas y los invitamos orgullosos a coger el metro. Y llegamos a una estación, la estación del Poblado de Medellín, que hay que subir unas escaleras para acceder al metro. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si es que el metro es para abajo. El metro no es para arriba, el metro es para abajo. Y aún montados en el metro en superficie, ellos decían, esto no es un metro. Es un poco como anécdota de que realmente los metros en la mayoría de los países son subterráneos. Pues, muy pocos casos hay de metros en superficie o elevados. Creo que el tema que lo dijeron los dos es, nos tenemos que soñar el futuro de las ciudades y estamos en buen momento de sentarnos a ver cómo por lo menos de nosotros los ingenieros, como decía Gonzalo, sé que es la solución, pero no sé cómo convencer a los futuros gobernantes de que no podemos seguir en ese modelo de 4 años. Y otra anécdota, Gonzalo, yo también tuve una experiencia muy parecida a la tuya, cuando le llevamos el proyecto Parque Vial del Río a un alcalde y cuando le mostramos que el proyecto era para 10 años, dijo, a mí no me interesa, yo entrego el mandato en 3 años, entonces eso fue parte de la suspensión de la obra. Tenemos que cambiar esa mentalidad y ese sistema nuestro que lleva a los gobernantes a tener visión de muy corto plazo. Pero también dijeron ustedes y les preguntaron que cuál era el modelo que se debería imponer, y creo que los dos coinciden en que la alianza público-privada se tiene que imponer. Eso requiere un trabajo grande, eso requiere no solamente, como le decía Gonzalo, la articulación entre varios actores, sino también la actualización de la legislación.
Estuvimos nosotros en la Cámara también explorando mucho, acá en Medellín, el cruce subterráneo sobre el aeropuerto Olaya Herrera, que es una necesidad, digamos, de circulación de la ciudad de Medellín. Y digamos que lo que nos llevó a abortar el proyecto era la dificultad del cobro del peaje. ¿Qué autoridad o cómo puede hacer para poder exigir en una ciudad que de pronto en el túnel de Oriente, en las vías, no hay tanta informalidad, pero cuando hacíamos digamos, el estudio de la cantidad de vehículos que pasaban por esa zona, la mayoría son inclusive vehículos que no pagan impuestos, viejísimos, que no están registrados y que muy difícilmente van a acceder a colocar un TAC, pero si les pusiéramos el TAC y siguieran derecho, porque no podríamos tener barreras dentro de las ciudades, ¿cuál sería el mecanismo para poder cobrar ese dinero? Eso hay que actualizar la legislación para permitir esas autopistas urbanas. Concluyeron los dos también, y eso es evidente, con muchas obras. Santiago de Chile creo que fue la primera, pero como lo decían ustedes, Medellín no es muy diferente. La gente está dispuesta a pagar por un servicio mejor. Eso lo muestra, y lo dijo Gonzalo, el túnel de Oriente, pero eso lo muestra también en Santiago de Chile, como la gente aprende a pagar por ese servicio, y estamos convencidos de que eso aquí en Colombia también va a funcionar así. Se requiere mucha planeación, por supuesto, claro que sí, pero yo creo que ya la conclusión más importante, siendo todas muy interesantes y muy importantes, pero la dejé para lo último, es porque los dos concluyen también de que ese dinamismo que tenemos en este momento en construcción de túneles en Colombia, que además la mayoría está hecho con ingeniería 100% colombiana, no solamente los diseños, sino la construcción, la interventoría. Los operarios son prácticamente, la mayoría son colombianos, por no decir que todos. Creo que tenemos experiencia suficiente para poder entonces acometer estas obras, para acometer desarrollos subterráneos dentro de las ciudades. Y bueno, nos toca a nosotros ya una labor, digamos, de pedagogía grande para poder mostrar a nuestros gobernantes los beneficios que se tienen y hacer lo que ha hecho el resto del mundo. Héctor lo decía también en la charla, que pues uno no puede dejar de desconocer lo que el resto del mundo ha hecho, y al principio mostró cómo en China, cómo en Europa, inclusive en Latinoamérica, pues mostró el caso de Santiago de Chile, cómo toman la decisión de hacer las líneas nuevas del metro subterráneos. El mundo no puede estar equivocado. Todo el mundo no puede estar equivocado. Si de alguna forma eso es lo que se está imponiendo en el mundo, es porque eso tiene alguna razón y algún beneficio. Bueno, pudiera quedarme aquí mucho tiempo, pero ya tenemos que terminar. Yo me disfruté toda esta charla y espero que todos los asistentes hayan disfrutado también de esta charla. Agradecerle enormemente pues el tiempo a nuestros dos invitados del día de hoy, a Héctor y a Gonzalo. Esperemos que esta sea la primera, pero no la última charla, porque nos quedan muchos temas. De manera que a ustedes dos, mil gracias. A los asistentes también mil gracias. Finalmente quiero invitarlos en el chat. Hay una encuesta, a ver si nos colaboran llenando la encuesta. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y una feliz mañana y resto de día para todos. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, José Fernando. Gracias a la Cámara por la invitación, y espero que todos los asistentes hayan disfrutado también de este tema tan apasionante como es las obras subterráneas, especialmente en las ciudades. Bueno, gracias, Héctor, de nuevo, y Gonzalo, feliz día. Bueno, feliz día. Feliz día para todos.